Y diría que, bueno, nuestro cerebro necesita tener esa sensación, esa noción de que puede controlar, de que puede hacer cosas, lo contrario del poder y que nos hace crecer, que nos hace plantearnos metas, que nos hace afrontar retos, pues es la impotencia, ¿no? Y la impotencia es una sensación muy perturbadora para nuestro propio desarrollo, es algo que nos anula, que nos hace sentir que no tenemos una capacidad de desarrollo, de realización, una incapacidad del propio ser, ¿no? Por eso creo que es tan importante a lo largo del desarrollo de los niños, pues irles inculcando este sentido de que ustedes pueden crecer, tienen recursos, son gente, ya traen una serie de capacidades innatas para la vida, y eso es ir sembrando un sentido de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que la noción de poder pues va a también ser una forma en que nosotros vamos a mapear la realidad y vamos a ver hasta dónde se puede y qué no se puede y qué tanto estamos capacitados para llevar adelante, ¿no? Eso es, digamos, como parte de ese sentido de la importancia del poder. Ahora bien, ¿qué pasa con ese poder también como un constructo social que se otorga desde fuera, ¿no? Yo como sociedad te reconozco como persona, como mujer, como hombre, como padre, como hijo, como trabajador, el poder, la capacidad de hacer ciertas cosas en ciertos entornos, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues el poder también es algo socialmente que se otorga, que se autoriza, que se permite, y en ese sentido, bueno, pues vamos llegando al tema del poder político, el poder de tomar decisiones que nos afectan a todos como sociedades y que es algo que teóricamente nosotros delegamos o prácticamente nosotros delegamos en las personas que nos gobiernan en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Nosotros, en las democracias, idealmente el poder es de los ciudadanos y se le otorga a esas autoridades que van a ejercerlo, ¿no? Pero ¿qué está, por qué el ideal de la democracia? Pues porque también se reconoce y históricamente hemos vivido que la idea del abuso del poder o del impacto que tiene el poder en la forma en que se desarrolla y en la forma en que lo ejercen quienes lo detentan, pues tenemos historias verdaderamente terribles que nos han marcado muchísimo como humanidad, ¿no? Ahí digamos que hay nombres que han dejado esta huella dictatorial, autoritaria en su paso por el poder históricamente hablando, ¿no? Desde los emperadores romanos, Julio César, pasando por figuras ya más ligadas a las estructuras religiosas, Cromwell o como en Francia, Robespierre, esta forma tan violenta de ejercer el poder, el propio Napoleón, Mussolini, Franco, Stalin, y sobre el que más se ha estudiado como personalidad, como personaje, como forma de ejercerlo, pues es el caso de Hitler, ¿no? Claro. Hasta más contemporáneos, quienes mencionabas, Hussein o Gaddafi, que también tuvieron formas muy autoritarias, muy excesivas de realizar el poder, ¿no? Entonces, digamos, personajes de esta naturaleza han motivado estudios para tratar de entender qué es lo que ocurre en la mente de un gobernante que tiene este tipo que detenta estos niveles de poder. Y algunas de las cosas que se han documentado y que se expresan es la expresión de ese delirio de omnipotencia, ¿no? Hay la idea, hay un autor llamado John Gundler que ha estudiado los regímenes autoritarios, reitero, estoy citando este trabajo del diario La Vanguardia, en donde dicen que, de acuerdo con John Gundler, todos los dictadores son anormales y la mayoría de ellos son neuróticos. O sea, como que hay una tendencia al desarrollo de alteraciones de la conducta, personalidades bipolares. Muchos de ellos sufren paranoias y complejos. Y es común que cuando una vez que están instalados en el poder y llegan a experimentar este nivel de incontinencia, de falta de límites, pues realmente llegan a perder la cordura. Estudios, digamos, más recientes desde el campo de las neurociencias lo que explican es que esta forma de experimentar el poder es muy parecido a las adicciones, es decir, altera centros
de sensibilidad, de capacidad de conexión con el otro, aspectos que te llevan a ejercer más o menor empatía y que impiden que se pierda y se distorsiona la noción de la realidad, ¿no? La importancia de los vínculos sociales llega a alterarse y se vuelve una visión autorreferente unipersonal en donde esta necesidad de estar experimentando estos momentos tan excitantes del ejercicio del poder va también a la vez generando una desensibilización de otros aspectos que también son importantes para nuestra noción de humanidad y que tiene que ver con la conexión de los demás. Hay algunas teorías, por ejemplo, que también no son del todo validadas al 100, pero son como han ido evolucionando ciertos estudios, pero hay unos estudios de la Universidad Hebrea de Jerusalén en donde han planteado que hay trastornos que pueden estar ligados a un gen que le han llamado AB chica RP1 y que estaría involucrado en la capacidad de desarrollar un sentido de generosidad, de compasión de los demás, de empatía, porque está asociado a la secreción de las hormonas responsables de la creación de vínculos sociales y afectivos, ¿no? La oxitocina, la serotonina, la dopamina. Y de acuerdo con los estudios estos de la Universidad Hebrea, en los estudios, en los mentes de los dictadores, se genera poco placer en los centros de recompensa del cerebro al cumplir acciones altruistas. Es más, hay un poco esta idea de que puede haber un componente genético. Esto a la luz de otros estudios en donde se plantea la importancia del contexto de las experiencias que se tengan para ver cómo va a ser la expresión de los genes, algo que nos hemos referido aquí con cierta frecuencia, es este tema de la epigenética, cómo lo que yo voy experimentando va a hacer que se exprese o no se exprese de una manera dada la genética que uno trae. Y en este sentido también hay estudios en donde no necesariamente tenga que haber un gen específico, pero sí una estructura cerebral en donde en este proceso evolutivo, en donde vamos integrando las partes más primitivas, más instintivas, hacia los sentidos más emocionales que nos vinculan con los demás, hacia los niveles de mayor racionalidad que nos permiten dar un propósito, valores, principios, etcétera, a nuestra conducta y a nuestra existencia y a nuestra relación. Bueno, en este proceso, pues lo que se ha encontrado es que la idea de la mente de quienes abusan del poder son personas que están dominadas por una estructura cerebral donde predomina esa estructura llamada más reptiliana. Se le llama así porque es más parecida a la de los reptiles y que empuja hacia el dominio, la agresividad, la defensa del territorio y la autoubicación, o sea, la autorreferencia en la cúspide de una jerarquía vertical que socialmente no se discute, o sea, la propia sociedad otorga esos poderes, ¿no? Y en estos casos, pues las personas que traen este tipo de estructuras tan proclives a la agresividad, al abuso, al predominio, al sentido de defensa de la propia territorialidad, pues dice, una vez que se instalan en el poder, pues y saben todo lo que se puede hacer con solo dictar una orden o dar una firma, pues se vuelve realmente algo totalmente incontrolable, ¿no? Y ahora sí, vamos a entrarle de lleno a nuestro tema principal, el poder del cerebro, cómo afecta a la mente. Alicia, platícanoslo todo. Pues mira, yo les propuse, he estado queriendo en mis colaboraciones indagar esta parte esta función nuestra tan increíble que es la mente, la conjunción con el cerebro y cómo eso también deriva en ciertas conductas, formas de integrarnos o desintegrarnos socialmente, de actuar, ¿no? De vincularnos.
Y bueno, ahora me interesó, les propongo hablar este tema de qué impacto, cómo se asocia la noción de poder con el cerebro, con la mente, qué impacto tiene. Y bueno, que algo de los estudios que se han hecho al respecto, y en este caso lo haría citando algunas investigaciones que se han hecho en contextos estos del ejercicio del poder que nos lleva al tema que veníamos tocando, ¿no? Este poder absoluto que de pronto como que parece estar caracterizando algunas formas de mentalidad, la idea de que se puede estar por encima de todo, ¿no? Y diría que, bueno, nuestro cerebro necesita tener esa sensación, esa noción de que puede controlar, de que puede hacer cosas, lo contrario del poder, y que nos hace crecer, que nos hace plantearnos metas, que nos hace afrontar retos, pues es la impotencia, ¿no? Y la impotencia es una sensación muy perturbadora para nuestro propio desarrollo, es algo que nos anula, que nos hace sentir que no tenemos una capacidad de desarrollo, de realización, una incapacidad del propio ser, ¿no? Por eso creo que es tan importante a lo largo del desarrollo de los niños, pues irles inculcando este sentido de que ustedes pueden crecer, tienen recursos, son gente, ya traen una serie de capacidades innatas para la vida, y eso es ir sembrando un sentido de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que la noción de poder pues va a también ser una forma en que nosotros vamos a mapear la realidad y vamos a ver hasta dónde se puede y qué no se puede y qué tanto estamos capacitados para llevar adelante, ¿no? Eso es, digamos, como parte de ese sentido de la importancia del poder. Ahora bien, ¿qué pasa con ese poder también como un constructo social que se otorga desde fuera, ¿no? Yo como sociedad te reconozco como persona, como mujer, como hombre, como padre, como hijo, como trabajador, el poder, la capacidad de hacer ciertas cosas en ciertos entornos, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues el poder también es algo socialmente que se otorga, que se autoriza, que se permite, y en ese sentido, bueno, pues vamos llegando al tema del poder político, el poder de tomar decisiones que nos afectan a todos como sociedades, y que es algo que teóricamente nosotros delegamos o prácticamente nosotros delegamos en las personas que nos gobiernan en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Nosotros, en las democracias, idealmente el poder es de los ciudadanos y se le otorga a esas autoridades que van a ejercerlo, ¿no? Pero ¿qué está, por qué, por qué el ideal de la democracia? Pues porque también se reconoce y históricamente hemos vivido que la idea del abuso del poder o del impacto que tiene el poder en la forma en que se desarrolla y en la forma en que lo ejercen quienes lo detentan, pues tenemos historias verdaderamente terribles que nos han marcado muchísimo como humanidad, ¿no? Ahí digamos que hay nombres que han dejado esta huella dictatorial, autoritaria en su paso por el poder históricamente hablando, ¿no? Desde los emperadores romanos, Julio César, pasando por figuras ya más ligadas a las estructuras religiosas, Cromwell, o como en Francia, Robespierre, esta forma tan violenta de ejercer el poder, el propio Napoleón, Mussolini, Franco, Stalin, y sobre el que más se ha estudiado como personalidad, como personaje, como forma de ejercerlo, pues es el caso de Hitler, ¿no? Claro. Hasta más contemporáneos, quienes mencionabas, Hussein o Gaddafi, que también tuvieron formas muy autoritarias, muy excesivas de realizar el poder, ¿no? Entonces, digamos, personajes de esta naturaleza han motivado estudios para tratar de entender qué es lo que ocurre en la mente de un gobernante que tiene este tipo que detenta estos niveles de poder. Y algunas de las cosas que se han documentado, que se expresan, es la expresión de ese delirio de omnipotencia, ¿no? Hay la idea, hay un autor llamado John Gundler que ha estudiado los regímenes autoritarios. Reitero, estoy citando este trabajo del diario La Vanguardia, en donde dicen que, de acuerdo con John Gundler,
todos los dictadores son anormales y la mayoría de ellos son neuróticos. O sea, como que hay una tendencia al desarrollo de alteraciones de la conducta, personalidades bipolares. Muchos de ellos sufren paranoias y complejos. Y es común que una vez que están instalados en el poder y llegan a experimentar este nivel de incontinencia, de falta de límites, pues realmente llegan a perder la cordura. Estudios, digamos, más recientes desde el campo de las neurociencias lo que explican es que esta forma de experimentar el poder es muy parecido a las adicciones, es decir, altera centros de sensibilidad, de capacidad de conexión con el otro, aspectos que te llevan a ejercer más o menor empatía y que impiden que se pierda y se distorsiona la noción de la realidad, ¿no? La importancia de los vínculos sociales llega a alterarse y se vuelve una visión autorreferente unipersonal en donde esta necesidad de estar experimentando estos momentos tan excitantes del ejercicio del poder va también a la vez generando una desensibilización de otros aspectos que también son importantes para nuestra noción de humanidad y que tiene que ver con la conexión de los demás. Hay algunas teorías, por ejemplo, que también no son del todo validadas al 100, pero son como han ido evolucionando ciertos estudios, pero hay unos estudios de la Universidad Hebrea de Jerusalén en donde han planteado que hay trastornos que pueden estar ligados a un gen que le han llamado AB chica RP1 y que estaría involucrado en la capacidad de desarrollar un sentido de generosidad, de compasión de los demás, de empatía, porque está asociado a la secreción de las hormonas responsables de la creación de vínculos sociales y afectivos, ¿no? La oxitocina, la serotonina, la dopamina. Y de acuerdo con los estudios estos de la Universidad Hebrea, en los estudios, en los mentes de los dictadores, se genera poco placer en los centros de recompensa del cerebro al cumplir acciones altruistas. Es más, hay un poco esta idea de que puede haber un componente genético. Esto a la luz de otros estudios en donde se plantea la importancia del contexto de las experiencias que se tengan para ver cómo va a ser la expresión de los genes, algo que nos hemos referido aquí con cierta frecuencia, es este tema de la genética, cómo lo que yo voy experimentando va a hacer que se exprese o no se exprese de una manera dada la genética que uno trae. Y en este sentido también hay estudios en donde no necesariamente tenga que haber un gen específico, pero sí una estructura cerebral en donde en este proceso evolutivo, en donde vamos integrando las partes más primitivas, más instintivas, hacia los sentidos más emocionales que nos vinculan con los demás, hacia los niveles de mayor racionalidad que nos permiten dar un propósito, valores, principios, etcétera, a nuestra conducta y a nuestra existencia y a nuestra relación. Bueno, en este proceso, pues lo que se ha encontrado es que la idea de la mente de quienes abusan del poder son personas que están dominadas por una estructura cerebral donde predomina esa estructura llamada más reptiliana, se le llama así porque es más parecida a la de los reptiles y que empuja hacia el dominio, la agresividad, la defensa del territorio y la autoubicación, o sea, la autorreferencia en la cúspide de una jerarquía vertical que socialmente no se discute, o sea, la propia sociedad otorga esos poderes, ¿no? Y en estos casos, pues las personas que traen este tipo de estructuras tan proclives a la agresividad, al abuso, al predominio, al sentido de defensa de la propia territorialidad, pues dicen, una vez que se instalan en el poder, pues y saben todo lo que se puede hacer con solo dictar una orden o dar una firma, pues se vuelve realmente algo totalmente incontrolable, ¿no? Literalmente se llega a perder el sentido de la realidad y no es extraño que estas personas
se llegan a experimentar y a verse verdaderamente solas, aisladas, cada vez solamente rodeados de personas incondicionales por la incapacidad de generar un diálogo, una aceptación, acuerdos y la posibilidad de comunicarse con los otros, ¿no? Estos, digamos, son algunas cosas que se han encontrado en este tipo de personajes. Hay otro programa que cita este trabajo del programa de psicología política de la Universidad de George Washington, un investigador llamado Gerald Post, quien él está planteando que en algunos dictadores específicamente de la lista y de los que mencionabas, Sergio, se han encontrado que sufren patologías borderline, se llama borderline o trastornos límites de la personalidad, a un tipo de patología que está ubicado un poco entre frontera entre neurosis, psicosis, donde ya se están generando cuestiones más delirantes y que son personas que pueden funcionar, así se describen, que pueden funcionar de manera perfectamente racional, pero cuando están sometidos a ciertas condiciones de estrés, superan límites, el límite de los aspectos permitidos social, legal, jurídicamente, éticamente, moralmente aceptables, y sus percepciones de la realidad se distorsionan. Y todo esto, o sea, el decir, no, la realidad no es esa, la realidad es la que yo digo, la realidad son mis propias informaciones, lo que yo percibo, lo que a mí me dicen, y yo escucho lo que yo quiero escuchar. Ese es el problema con este tipo de estructura mental que pierde la noción y la dimensión de lo que se le está expresando, ¿no? O lo que está mostrando la realidad. Dice, las percepciones se distorsionan y eso se nota en la forma de actuar, ¿no? Generalmente llega a ser la única capacidad de verse a sí mismos, reitero, se ve algo como muy autorreferente porque también se activan núcleos del cerebro que están más relacionados con la forma en que me voy relatando la propia autoimagen. Hay también, digamos, en este sentido, esta estructura no necesariamente está asociada al ejercicio autoritario del poder. También hay estructuras que llevan a que haya personas que están orientándolos más hacia un tipo de vinculación, digamos, más altruista o más empática, pero no es la norma. Como tendencia y estadísticamente hablando, pues tienen a ver más proclives a unos perfiles que, de acuerdo con algunos estudios, tienen más que ver con formas más manipuladoras, autoritarias, lo que se llaman los trepadores narcisistas o los maquiavélicos, que es otra, digamos, perfil que se ha documentado. Hay unos estudios de la Universidad de California, finalmente para terminar esta tipificación, Sergio, llamado James Fallon, un neurocientífico de la UCLA, que se refiere a las características de algunos dictadores carismáticos dentro de esta tríada a la que me refería, en donde dice, algunas características son que son mentirosos, manipuladores, de excelente memoria, abusivos, simuladores, pero tienen más inclinación a odiar que a matar. No se trata de gente que sean asesinas. Y de acuerdo con algunos cálculos, se estimaría que una persona de cada 50,000 reuniría ese tipo de características, en donde se sufren desajustes cerebrales con amígdalas subdesarrolladas, que eso es lo que afecta a los niveles de satisfacción. Dice, padecen una disfunción en la glándula que regula el miedo, la rabia, la historia emocional y el deseo sexual. O sea, finalmente sí se ve que son cerebros que trabajan de una manera fuera de lo más común, de la regularidad, y que puede haber, y que conocemos, y no nada más se dan en la política, se dan en todos los medios. Algunos son más proclives a cultivar este tipo de expresiones
y que también tienden a ubicarse en espacios, precisamente hablando del tema que decíamos de toma de decisiones de poder. Según un dato de la Universidad de Alcalá de Henares, se han establecido que entre el 8 y el 13% de la población mundial es psicópata, y que en este comportamiento pues también se ubican jefes de empresas, de altos cargos públicos, y que la tendencia es que mientras más va subiendo en la escala, pues hay una tendencia a ser cada vez más paranoicos y a expresar más los desajustes mentales, que esto no es una característica exclusiva de dictadores y del ámbito político, sino también en otros contextos. Entonces creo que vale la pena tener más herramientas como ciudadanos que somos de a pie para ver a quién depositamos en un momento dado esa responsabilidad del gobierno, porque las mentalidades, digamos, mesiánicas, dogmáticas, autoritarias, autorreferentes, con estos delirios de poder y de potencia, pues realmente tienden a eso, ¿no? A pensar que yo estoy por encima de todo, que el derecho y todo el trabajo que se ha hecho socialmente hablando, las estructuras institucionales, todo va a tener que someterse a la consideración de esas personas iluminadas, ¿no? Y creo que bastante hemos experimentado como sociedades, históricamente hablando, las grandes aberraciones que se llegan a experimentar como para llegar al punto de que una persona reconocida mundialmente, por ejemplo, volviendo al caso de este líder ruso, tenga que ir a la cárcel por establecer una opinión, por generar un punto de vista en una sociedad que se diga que priva la libertad de expresión. O sea, nos habla de las aberraciones a que se puede llegar, Sergio. Sí, fíjate que entendiendo esta parte vemos que pues no es ajeno a una cuestión de un político, ¿no? O sea, yo lo que entiendo por todo lo que dijiste, pues es una condición humana, Alicia. O sea, muchos humanos pueden llegar a entrar en una dinámica de este tipo y muchos humanos buscarán a personas de este tipo para que los dirijan. O sea, digamos que para que haya baile se necesitan dos, ¿no? Y entonces sí lo hay, ¿no? Entonces, ahorita lo hablaste, lo estábamos platicando antes de entrar al tema, en escala grande, dictadores, presidentes, gobernantes, pero ya lo dijiste, lo bajaste a jefes, ¿no? A personas de un liderazgo, en a lo una mejor familia, una en familia, una familia, ¿no? Entonces, esto es, por eso es que creo que estuvo súper bien que con este tema de Oleg vimos que, bueno, es lo que ocurre en Rusia, pero es un patrón que ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces, a veces escudamos bajo ciertas ideologías. Ah, es que pues sí, allá pasa porque son violentos, sí, allá pasa porque son esto, así, allá pasa, pero no vemos que en nuestras familias ocurre, ¿no? En una misma familia puede haber dos formas de educar a los niños, a golpes, a gritos, y hay otra forma, ¿no? De gente que decide hacerlo de manera distinta. Aquí creo que el tema importante, Alicia, pues es identificar, ¿no? Si vemos a que enfrente hay un problema o si nosotros somos parte del problema. Aquí Zaira Rodríguez decía, ¿y cómo nos damos cuenta que tratamos con personas así? Híjole, primero habría que ver cuál es el entorno, ¿no? Un como diagnóstico somero, digo, tampoco de especialista, pero somero de entender qué es lo que está pasando, porque a lo mejor yo soy el que está generando el problema y a veces quiero buscar afuera quién es el que tiene la responsabilidad. A lo mejor Alicia, o en muchos de los casos, uno es el que está generando el problema, ¿no? Bueno, es que como dices esto de los bailes, sí se necesitan que haya quien valide esas conductas, quien les otorgue el poder, y en ese sentido creo que por eso importa documentar qué es lo que hay, cuando estamos hablando de formas abusivas, autoritarias, de formas que llegan a ser violatorias incluso de derechos fundamentales. Y creo que eso es fundamental. Por eso el tema de la salud mental, Sergio, creo que es tan importante hacerlo del conocimiento general, que sea parte de nuestra fundación, de nuestra formación básica,
tener una salud mental propia, porque cuando nosotros tenemos una buena capacidad de regular nuestros estados emocionales, de entendernos, de ser empáticos, de conectar con los demás, de verdaderamente reconocernos y valorarnos como los seres sociales que somos, y esta necesidad que tenemos de estar interactuando en este entorno donde nadie puede decirse absolutamente autosuficiente. Todos necesitamos de todos en cierta medida, por eso somos seres sociales. Cuando logramos cultivar esas nociones básicas para la sobrevivencia social, pues creo que nos podemos dar cuenta cuando estamos enfrente de personajes que están distorsionando la realidad, que están generando un discurso en donde tuercen el sentido de las palabras y llevan las cosas. O sea, no es lo mismo llegar al poder a ejercer idealmente como se prevé o como se piensa que es la política, un sentido de servicio, que llegar a ser vengadores, justicieros de las injusticias y de todo lo que se han venido dando, ¿no? Porque finalmente se gobierna para todos y lo que se tiene que hacer es construir puentes de acuerdos que nos permitan en un sentido de sociedades democráticas incluyentes, pues tener respuestas y respeto a las libertades de todos en una sociedad, en su mayor diversidad y pluralidad como son las sociedades actuales, Sergio. Y desde aquí vamos a seguir trabajando en eso, ¿no? En el no cansarnos, en el tema de la difusión de estos temas, de dialogarlo, de debatir, ¿no? O sea, qué bueno que podemos debatir, qué bueno que no estemos de acuerdo con nuestra audiencia, qué bueno que no estemos de acuerdo entre nosotros, porque entonces va a ser más enriquecedor, ¿no? El tener más puntos de vista de dónde analizar lo que nos está ocurriendo en nuestro entorno. Son las 12 del día, así que nos tenemos que despedir agradeciendo el favor de su atención. Si la gente quiere hacer contacto contigo, Alicia, ¿qué debe de hacer? Mira, les paso mis redes. Muchas gracias, Sergio. Es @mfcp_Ali_Ortiz. Y esto se refiere a mindfulness, capacitación, psicoterapia, Alicia Ortiz. Y estamos haciendo en todas las redes sociales. Agradezco mucho para lograr esto a mi compañera Zaira de ZR Producciones también, y por supuesto al espacio que tenemos aquí que comparto. Gracias por el espacio, Sergio, aquí en ADR, que estamos activando sus sentidos. Y bueno, en el Face ya está aquí Mindfulness, Educación y Psicoterapia, donde también de manera particular yo doy consulta, y también pues me gusta poner a sus órdenes, a su servicio, mi WhatsApp, que es el 55 16 87 81 71, donde con todo gusto pues estoy para atenderles con todo el gusto, Sergio. Muchísimas gracias. No, al contrario, saludamos a toda la gente que estuvo conectada, agradeciéndoles el favor de su atención. Dice Eugenio, debatir pero sin insultar al señor Jorge González, por favor. No, se lo merece. No, es cierto. Como dice, gracias, señor Fraser, por desearnos salud mental. Así decía el psicoterapeuta, no sé si recuerdas esta serie, Fraser, el doctor Fraser Crane, sí. Que al final de su programa de radio, ¿no? Que era un programa de radio, decía, les deseo siempre salud mental. Así que, bueno, yo le agregaría buena salud mental, ¿no? Porque claro, habría que agregar eso. Alicia, como siempre, es un gusto estar contigo los miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Café de las 10. Los vamos a dejar, o vayan rápidamente porque ya inició el programa de Entre Salud y Billete con Carla Sorola, así que no se desconecten, terminando ahí conectados, hay no sé, hay un montón de programas, hay mascoteando, hay un montón de programas. Entonces, maravillosa oferta. Sí, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana en una emisión más del Café de las 10 aquí en su estación favorita, ADR Networks, y nosotros seguimos activando sus sentidos. Hasta mañana, buena tarde. Muchas gracias.